La belleza como terquedad. Audio número 1. 1. Misterios del aparecer. Hay que superarse a uno mismo, elevarse por sobre sí, y sin embargo, cuando uno se eleva sobre ese otro que fue antes, no se eleva más que sobre un espectro, un fantasma, una figura soluble en el pasado. Entonces, estamos hablando de una ilusión. Gracias a que proyectamos esa figura ante nosotros, somos capaces de compararnos y decidir cambiar de camino, elevarnos o descender. Aquí no importan los puntos cardinales, no importan las coordenadas ni las jerarquías. Aquí importa la horizontalidad permanente de las ilusiones perceptivas. Ya no soy el mismo que antes, no más. Antes todo esto fluía como un gran río cenagoso, pero era río, sin embargo. Era el tiempo en que yo me creía decir cosas y al decirlas sentía que me iba encerrando en una cárcel. Me hacía mis propios muros, construía mis propias murallas. Y ante la insistencia de los demás de que yo me estaba encerrando para morir, yo respondía que mi encierro era un intento de ascesis, de purificación, en un tiempo donde los castillos de marfil ya fueron derribados, bombardeados. Hay una denigración del egoísmo. Un egoísmo interpretado como el individualismo consumista de la sociedad capitalista. Pero ¿qué hay de otro egoísmo que tiene que ver con una búsqueda de las partículas mínimas que nos determinan como sujetos ilusionados, ilusionados con el sol, erguidos gracias al sol, esa hipnótica figura que nos desconfigura y nos refigura? ¿Qué hay de otra interpretación sobre el ocaso y sobre el amanecer? Hay contradicciones. Se supone que ahora debemos seguir navegando, yo debo seguir navegando. Esta ilusión de la superación que cuece ladrillos de barro alrededor mío, que contra toda corriente intenta elevarse, sumergirse en una gran torre, símbolo fálico quizás, símbolo silvestre de insatisfacción, tótem nuevo, vuelta a lo primitivo, creación, heroísmo, no, sin Dios. Zarparán ya las barcas esta noche, siempre zarpan las barcas por la noche. Para el tráfico es necesaria una gran cautela. Todo ya está arreglado. Las coimas ya planificadas desde hace tiempo van siempre sobre sus rieles. Todo sale bien. Una corriente subterránea. Un número creciente de cifras en dólares hace a una publicidad de Netflix sobre la serie de Narcos. Se supone que un porcentaje del PBI de cada país se sostiene, se mantiene y crece gracias al narcotráfico. La nueva era
las finanzas, el mercado flotante de las acciones, el fluir narcofinanciero, la gran renovación, dar a la luz el lavado de dinero y otras oscuridades comienzan a crecer, desconocidas. Siempre todo fue así. Siempre el jardín necesita ser podado de vez en cuando. Siempre el acontecimiento llega más tarde de lo previsto y es funcional a la mantención de un orden que sin él no hubiese podido hacer la catarsis necesaria de las emociones que generan ese crecimiento, esa superación por sobre sí mismo, percibiendo un fantasma, un espectro, y motivando en la mente una concepción tan concreta, una costra, como un escalón sobre el que uno se para y hace los ademanes de un orangután. Sanación personal, espiritualidad, egoísmo, vacuidad. Todo el portafolio lleno de billetes invisibles. También el portafolio es invisible. También el todo. Oscurecemos y aclaramos. Lo mismo da. Embriagados, sobrios, lo mismo da. Condiciones de producción y reproducción y condiciones de reproducción de las condiciones de producción, lo mismo da. Da lo mismo, flotante, horizontal, significantes que pasan de un lado a otro, como cruzando la cuerda floja, sin que nadie detecte su huida en la noche, zarpando las barcas hacia allá donde se pagará lo que haya que pagar, donde la emoción de la transgresión de la norma dará un plus que bendecirá los cuerpos, quienes inflamados, henchidos por el viento del mar, sacudirán una vez más su sexo, elevándose sobre sí mismos, percibiendo una costra, una ilusión fantasmal del pasado, sumergiéndose una vez más en aventuras, más aventuras. Costra idílica, innecesario fulgor, pero es bello. Esto sí que es bello. Saludar a la multitud sin que nos saluden. La multitud nos saluda y nosotros nos saludamos. Una cresta de ola quizás también nos llegue a mojar un poco el pelo. Nos salpique en los ojos una gota de sal y en ellos aparezcan los vasos sanguíneos rechazando esa invasión con sangre. Las invasiones también se rechazan con sangre y se pierde en esa partida que carece de diálogo. Se pierde y se gana. Se abandona la lucha. Fulgores que ya no son antecesores de la nada, predictores, prestidigitadores de la digitalización, narcofinancismo, crecimiento personal, violar las leyes, arrimar el bochín a otra visión de las cosas sin que nadie perciba esa acción. Muchos somos criminales sin serlo, muchos pagan los platos rotos, habiéndolos roto con razón, rompido, prorrumpido en gritos, sin que los escuchen. Ninguna voz ha de ser oída que ya no haya sido planificada en el programa de quien establece las reglas.
Cada acontecimiento ocurre según lo ya pactado, como un espectáculo catártico que hace al restablecimiento de las cosas tal cual eran antes de salirse de su piel ya vieja, y así todo se eleva por sobre una imagen ya putrefacta, ya fantasma, soluble en el infinito. Crear la ilusión en la mente, una costra radiante, una costra sobre la que erguirse y hacer el ademán del orangután, que gusta también de un cinismo más grande que el de cualquier humano. Está por sobre nosotros ahora el orangután. Es el King Kong derrumbando las Torres Gemelas. Es el King Kong, el rey. Sobre todo, cae otra vez. Dios ha vuelto a la tierra en forma de otra cosa, ya soluble, ya insoluble, problema matemático. Ciertos problemas matemáticos no pueden resolverse porque intentan resolverse a través de la matemática. No sabremos nunca cómo es que esa gota de agua salada ha penetrado en nuestros ojos, ni por qué nuestros ojos reaccionaron de una forma tan violenta, vertiendo sangre, sangre de la lucha, sangre contra la naturaleza, luchar contra, para después restablecer el orden. Sucesivamente las costras se van superponiendo, costras solubles en el infinito. Mente imaginativa, mente que se espiritualiza y se individualiza en la creatividad, en el conocimiento. Nada está dicho, todo está por decirse. Todo lo contrario de lo que se piensa. Por ejemplo, ya todo ha sido inventado, no hay nada nuevo bajo el sol, todo siempre lo mismo, nada va a cambiar, siempre fue todo así. No, la realidad es todo lo contrario. Es ese proyectil siempre a punto de dispararse. Solo depende de nosotros presionar el gatillo. 2. La flor del lirio. Pertenezco a la escuela del Ilvanismo, una escuela fundada hace unos 40 o 50, 60 años. Allí se nos enseñan distintas estrategias acerca de cómo llevar a cabo una actividad poco valorada, una actividad que no tiene que ver con la acción directa, sino con la creación de las condiciones para la acción concreta en un futuro que a la vez se avanza hacia nosotros como una gran tormenta inevitable o un tsunami que arrasará con todo antes de que cualquier previsión pueda tomarse por parte de las autoridades. Nuestra escuela ha construido una serie de búnkers subterráneos y también disponemos de la posibilidad de habitar en caso de desastre estaciones espaciales. Nos ocupamos de distintas estrategias que tienen que ver con desarmar la chatarra que nosotros vemos que son las cosas. Cualquier idea para nosotros es un simple trasto inservible, por más innovadora o tecnológica que sea. Cualquier idea nos dibuja una sonrisa irónica en los labios. Una sonrisa de niño que quiere desarmar el artefacto solo para ver cómo funciona
y que no se hará cargo de las consecuencias que su acción pueda provocar respecto a la reproducción de la sociedad. Reímos mucho, leemos mucho, nos leemos unos a otros, porque en realidad pensamos que hay que volver a la oralidad. Dejamos de creer en la escritura como una instancia que supone estar en un lugar más alto que otras formas de conocimiento o de acceso al conocimiento. Estamos en una horizontalidad pura. Una clase o un encuentro típico, por ejemplo, es la reunión en nuestra gran habitación de paredes blancas. Somos unos 50, entonces uno toma un libro y lo lee a los demás, mientras se proyectan imágenes. Pueden ser pinturas, pueden ser películas sin sonido, pueden ser esculturas, pueden ser fotografías que intenten ilustrar lo que está aconteciendo a partir de esa palabra de aquel que ha sido elegido para leernos ese día. Pero la ilustración no se hace de una forma corriente. La ilustración se da por contrastes. Por ejemplo, si leemos a Platón, se lo ilustra con pinturas surrealistas. Si leemos a Cioran, se lo ilustra con pinturas del Renacimiento. Si leemos a Sartre, podríamos llegar a ilustrarlo con esculturas griegas. Así, a través de ese contraste, intentamos generar un ambiente propicio a los eventos intensos. Generamos intensidades. Nunca en mi vida me reí tanto como aquel día en que empecé a cursar en la escuela, en esta escuela que hila. Podemos decir que también puede llamarse escuela del ilianismo o del hilarismo. La cuestión es que nos ocupamos de destejer para tejer cosas más sutiles. Así como la araña consume sus propias telas para volver a escupirlas, a volcarlas sobre otra gran obra que va renovándose de tanto en tanto. Así nosotros tomamos los tejidos y los retrabajamos, los reciclamos. No es un trabajo simple de interpretación. No es un trabajo de interpretación clásica. Estamos frente a otro fenómeno, ya que los 4 miedos del hombre han sido superados, ya que estamos en otro lugar. Nuestra mente, que ha sido capaz de construirse una especie de tulpa para sí misma, sobre la que se ha abalanzado pasionalmente, sexualmente, se ha elevado sobre ella, ha crecido y finalmente ha llegado a la cima y se ha elevado para ser el ademán del orangután. Así estamos todos. Por eso reímos tanto. Encontramos una mezcla de perversión infantil con cinismo, con anarquismo y libertarismo, sin dejar de ser democráticos, admitiendo ciertas cualidades positivas
del fascismo, admitiendo, por ejemplo, que si uno hace un estudio del nazismo, dejando de lado la variable del genocidio de millones de personas, el crecimiento económico es evidente y la industrialización realmente fue un avance espectacular. Por eso estamos siendo muy cuestionados en este momento, pues el horno no está para bollos, nunca estuvo para bollos. Así que en este oscurantismo en el que vivimos, cuando nos tocó leer, por ejemplo, este ensayo de un académico, no me acuerdo de qué país es, puede ser que sea americano, que analiza esta situación, analiza el nazismo dejando de lado la variable del genocidio. Cuando leímos eso, la mitad de nosotros, yo no, abandonó la escuela. No supieron distinguir realmente de qué se trataba la cosa. Se decepcionaron, evidentemente. Pensaron que nosotros terminábamos siendo una secta más pro-nazi. Nada más equivocado. Sin embargo, para entender esto, ustedes deberían venir. La escuela está abierta a todos. No tiene límite. Porque la contribución de cada uno hace que pueda seguir expandiéndose y puedan seguirse construyendo más espacios habilitados para las clases y los encuentros. Pero depende de ustedes. La escuela queda en la calle Ramos Mejía, al 3450.